Así que hoy quiero ir a la palabra del Señor directamente y contarles, en primer lugar, darles una introducción de hacia dónde quiero ir. Y quería contarles que desde la antigüedad en la Biblia nos habla, desde el Génesis, desde el comienzo del Génesis, nos habla de que el pueblo de Israel fue a Egipto, producto de que José se convirtió en gobernador de Egipto, producto de un hambre que habría en ese lugar. José junto con su familia fueron a Egipto y él estuvo allí por muchos años gobernando y el pueblo de Dios se multiplicó en esa época. Resulta que José muere y ingresa un nuevo faraón, un nuevo rey, un nuevo presidente de Egipto que no conocía a José. Y entonces dice que el pueblo de Israel comenzó a ser esclavo en ese sistema de Egipto. Comenzó a ser esclavo en Egipto, a servir como esclavo. Dice la Biblia que estaban pasando un tiempo de aflicción, de angustia y de opresión cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. A partir de ahí dice la palabra que el pueblo de Dios clamó a Dios, producto de su aflicción. Clamó al Señor y fue el clamor del Señor, el clamor del pueblo oído por el Señor, y producto de eso el Señor envió un libertador. Repita conmigo, un libertador. Dice la palabra que ese libertador fue llamado Moisés, que fue rescatado de las aguas y fue criado como rey para sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta ahí? ¿Está de acuerdo, no? Me viene siguiendo, ¿verdad? La cuestión es que todos conocemos lo que sucede después. Moisés creció, fue formado, fue tratado por Dios y después sirvió como un instrumento para sacar al pueblo de Israel a la libertad, con milagros, con señales. Y fue sacado al desierto, o sea, pasó de la esclavitud al desierto. Repita conmigo, de la esclavitud al desierto. Pasó de la esclavitud al desierto. Y ahí estuvieron 40 años en ese desierto. Dios les acompañó porque verdaderamente les acompañó, porque también estaba allí sustentándoles, dándoles lo que necesitaban. Y lo más importante es que después de ese tiempo de desierto, fueron a una tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido, y llegaron y producto de eso dice que después se lanzaron a conquistar la tierra prometida. ¿Por qué le hago este resumen de eso? Es porque hoy quiero hablarles, en primer lugar voy a hablar de la libertad. Repita conmigo, la libertad. Porque tal vez hoy hay personas que se puedan sentir esclavos como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Esclavos, repita conmigo, esclavos. ¿Esclavos de qué? Si hoy no hay esclavitud, hoy ya se abolió la esclavitud, por lo menos acá no se vive eso, ni mucho menos. Vamos a verlo en la palabra a través del libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31. En primer lugar, les voy a hablar a los que se sienten esclavos o están esclavos. También después les voy a hablar a los que están pasando por un desierto, porque de la esclavitud el pueblo de Dios fue llevado a un desierto. Habían sido libres, pero estaban en un desierto hasta que obtuvieron la tierra prometida que Dios le había dado. Vamos a San Juan capítulo 8, versículo 31. Dice de esta manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, repita conmigo la palabra, más fuerte, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. Seguimos, 32. Y conoceréis, ¿qué cosa? La verdad.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Seguimos. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos habla de esclavitud, Señor Jesús? Si no hemos sido nunca esclavos de nadie. En el mismo, por favor. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Por qué me estás diciendo, Señor, de que necesito ser libre? 35. Perdón, el 34, perdón. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel, repita conmigo, toda persona que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, no está hablando como el pecado, el sustento de nuestra esclavitud. El pecado es lo que nos vuelve esclavos. Seguimos, 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Está escuchando? O sea que si usted y yo somos libres, vamos a permanecer en la casa. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Repita conmigo, el hijo sí. El hijo permanece para siempre. Y aquí vemos, hasta ahí nada más. Perdón, sigue el próximo, uno más. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, gracias por tu palabra y declaramos bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, muchachos, estamos en un tiempo en nuestra sociedad que tal vez se puede comparar al sistema que prevalecía en ese tiempo, el sistema de Egipto, que muchas veces nos lleva a estar esclavos. Estar esclavos, y dice aquí que la gente le preguntaba a Jesús, ¿cómo? ¿Seréis libres de qué si no tenemos esclavitud? Y el Señor les habla del pecado. Repita conmigo, el pecado. El pecado es todo aquello que nosotros sabemos que va en contra de la voluntad de Dios, que sabemos firmemente en nuestro corazón, aunque no tengamos conocimiento de la palabra, que tenemos conciencia de que está mal y que sabemos que a Dios no le gusta, que nos hace daño, que nos perjudica. Pecado tiene que ver con todo aquello que nos mantiene atados a algo, que nos sustenta a algún tipo de adicción, no necesariamente una adicción física, sino también una adicción del alma, una adicción de hábitos adictivos, cosas que nos hacen depender constantemente de aquello que nos ata. Aquí nos habla de que en medio de nuestra esclavitud, el Señor nos envía un libertador. Si hoy estás pasando por un tiempo de esclavitud, producto de que tal vez haya un pecado en tu vida que hoy te está gobernando, que hoy reina sobre tu vida, yo quiero decirte de parte de Dios que el Señor en esta noche tan especial está enviando un libertador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese libertador se llama Jesús y Él vino a traer libertad. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 4, versículo 16. Nos dice de esta manera: vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, ¿qué cosa? No se escucha, más fuerte. Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner ¿en qué? En libertad a los oprimidos. El Señor vino como objetivo aquí en la tierra a traer libertad. Él vino como hombre para traer libertad a todos aquellos que puedan estar esclavos, como el pueblo de Israel estuvo esclavo allí en Egipto.
El pecado se enseñorea de nosotros y nos paga muy mal, ¿saben? No tiene que ver solamente con la gente que está sin Cristo, sino que a veces conociendo al Señor hay áreas de nuestra vida que no le hemos entregado al Señor. Y el pecado se enseñorea de nosotros. Y lo que tiene que, encima que nos ponemos esclavos del pecado, el pecado te paga mal. Encima que estás esclavo, encima que tenés que servirle al pecado, el pecado te paga mal. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué dice? La paga, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado te paga con muerte. La muerte es el instrumento de Satanás para todos aquellos que pecan. La muerte, la destrucción, el quitarte todo lo que tenés, el perder las cosas que Dios te ha dado, tienen que ver con eso. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero recibir la dádiva de Dios. Yo quiero recibir la vida eterna. Quiero ser libre de todos mis pecados. Yo quiero caminar con Cristo para un tiempo nuevo, para salir de la esclavitud y verdaderamente vivir un año glorioso para este año 2015 que nos espera. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que debemos ir a conquistar la tierra prometida, pero debemos salir de la esclavitud en primer lugar. Salir de aquello que nos ha atado hasta hoy, inclusive por años, de lo que hemos dependido por años. Ir a un nuevo tiempo, declarar aunque tengamos temor, aunque no sabemos lo que nos espera, aunque tengamos que ir a un desierto, estar dispuestos a renunciar a todo aquello que nos ata al pecado. Yo recibo esa dádiva o decidimos esa dádiva que es la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que primero debemos hacer para eso? Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos a ir por la Biblia por un montón de versículos, así que te pido que estés bien atento. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado ha sido destruido. Nuestro viejo hombre fue crucificado allí. Entonces, cuando crucificamos nuestro viejo hombre, cuando nos crucificamos juntamente con Cristo, como dice la palabra, entonces podemos vivir la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros y podemos vivir en la libertad que Dios nos promete, para que no sirvamos más al pecado, dice la palabra. Versículo 9, fíjese. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados. Cada uno de nosotros morimos a ese viejo hombre. Pero la buena noticia y la verdad que nos hace libre es que tiene que ver que no solamente morimos con Cristo, sino que resucitamos juntamente con Él para un nuevo tiempo, para una libertad gloriosa, para vivir un nuevo tiempo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 10. Nos dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11, rapidito. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjese, por favor el 13.
Tampoco presenten vuestros miembros al pecado. ¿Cuántas veces sin Cristo nuestra vida era dispuesta al pecado? Nuestro cuerpo lo utilizábamos para pecar, para dañar, desde nuestra lengua hasta nuestros puños, nuestras manos, nuestras piernas. Listos para ir al pecado, listos para obedecer al pecado y ser esclavos de él. Pero sigue diciendo, dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy nuestra vida, nuestro cuerpo está santificado por Dios para que podamos ser un instrumento. Yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Yo quiero que el Señor me utilice cada día. Yo quiero poder ser una herramienta que Dios utiliza para que otra gente pueda conocer del amor de Cristo. Seguimos el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 17 del libro de Romanos. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Se da cuenta lo que le estoy hablando? Todo tiene que ver con lo mismo, pero en primer lugar, el Señor nos llama para ser libres del pecado. El Señor nos llama para llevarnos a un tiempo de libertad. La Biblia nos dice que a libertad hemos sido llamados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te llamó para que vivas en libertad. Dios me llamó para que viva en libertad. Para que me entregue por completo a Cristo, que no quede nada. Y así el Señor nos pueda usar cada día. Claro, eso no quita nuestras limitaciones, eso no quita nuestros errores, inclusive nuestros pecados. Pero cuando habla del pecado aquí, nos está hablando de una entrega al pecado, de una dependencia del pecado, de una práctica del pecado. Versículo 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Repita conmigo, la santificación. Y como fin, la vida eterna. Amén. Cuando renunciamos al pecado, cuando crucificamos nuestro viejo hombre juntamente con Cristo, cuando renunciamos a esa vieja manera de vivir, entonces el fruto de eso es la santificación. Somos santos delante del Señor. Estamos libres y podemos acceder a Él libremente, sin nada que nos frene en nuestra comunión con Dios. Ahí no nos va a pasar lo que nos dice el pastor Sergio, que oramos y pareciera que la oración rebota en el techo y nos pega de nuevo en la cabeza. Sino que la oración va a ser libre, vamos a poder acceder libremente a Dios. Vamos a estar santificados y como fin tendremos la vida eterna. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Dice de esta manera. ¿Me lo lee conmigo? ¿Está conmigo o no está conmigo? Amén. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes y extraviados, esclavos, repita conmigo, esclavos. Esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El próximo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, repita conmigo, la bondad de Dios, el amor de Dios. Versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Repita conmigo, misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Repita conmigo, renovación en el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! El Señor nos sacó de la esclavitud solo por su gracia. El Señor, si hoy has venido por primera vez o segunda vez,
y nunca has entregado tu vida a Cristo, Él hoy te hace libre de ese pecado si estás dispuesto a arrepentirte delante del Señor y comenzar una nueva etapa. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y son todas hechas de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Por pura misericordia usted y yo hemos sido salvos. Ahora no dependamos del pecado, que el pecado no gobierne en nosotros, sino que podamos ser renovados en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos dé la marca de que somos hijos de Dios. Mira, joven que hoy me estás escuchando, hoy quiero decirte de parte de Dios que si hoy estamos dispuestos a acudir a esa misericordia de Dios, a recibir la gracia, a recibir el perdón de pecados, no importa en la área que podamos tenerlo. Hoy quiero decirte que ese Dios de misericordia nos recibe, nos levanta, nos saca del lugar más oscuro que podamos estar viviendo y nos lleva a un tiempo nuevo de bendición, de vida, de poder. Y es ahí donde somos levantados por el poder de Dios. Somos sacados del hoyo más profundo de nuestra vida y somos levantados a un lugar nuevo, a un tiempo nuevo, para que Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te levanta con su gracia y con su misericordia. El diablo en ese lugar, cuando Él te levanta, no te puede tocar. El diablo no te puede tocar. Mire, se me viene al corazón el libro de Salmos, capítulo 18. Es algo muy fuerte aquí. Nos habla de que el rey David lo conoce a Dios como su libertador. Repita conmigo, libertador. Fíjese lo que dice, 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él reconocía que Dios era su libertador. Pero mire, a tal punto, yo no quiero hacerlo muy largo, pero es extraordinaria esta palabra. Porque dice la palabra en el versículo 6 del capítulo 18, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él estaba viviendo un tiempo de esclavitud. Era el rey David, tengamos en cuenta que era el rey David. Él estaba en angustia, estaba en ese tiempo de angustia, él invocó a Jehová y clamó a Dios. Dice, y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Seguimos. A partir de ahí, dice la palabra que la tierra se conmovió. O sea, Dios escuchó el clamor del rey David que estaba en aflicción. Dios estaba en los cielos y escuchó a alguien que gemía y que pedía a Dios, ayúdame, sálvame, como gritaba el pueblo de Israel. Clamaron a Dios y Dios le escuchó y le envió un libertador. Pero aquí a David dice que él estaba en angustia, en opresión, dice que le habían rodeado ligaduras de muerte, estaba muy mal. Pero fíjese lo que dice, que en el momento que Dios escuchó su clamor, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó Dios. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Repita conmigo, descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas en su escondedero, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas hacia los enemigos de David y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Se desató una tormenta terrible,
Cuando Dios escuchó que había un hijo que estaba clamando, abrió los cielos, vino granizo, trueno, rayos, de todo. El viento vino. Y dice que en el momento que Dios llegó, se abrieron los abismos de las aguas. Y dice que ahí extendió el Señor su mano. O sea que David estaba como ahogado en lo profundo del mar. Porque dice, abrió los abismos, extendió su mano y lo sacó de lo profundo del mar. Eso es lo que Dios está dispuesto a hacer en cada uno de nosotros para traernos libertad. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo, envió desde lo alto, versículo 16, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me libró porque se agradó de mí. Aleluya. El Señor es capaz de hacer lo que sea cuando hay un hijo, una hija que está dispuesto a clamarle a Dios con todo su corazón. Se abren los cielos, va a haber relámpagos, truenos. Él peleará por nosotros, le enviará flechas, matará a los que nos persiguen. Y desde allí abrirá los cielos, abrirá los mares. Y desde lo más profundo donde podamos estar, Él nos rescatará y nos pondrá en un lugar en alto. Aleluya. Así es el Señor, ese es el Dios que vos y yo tenemos. Ese es el Dios que trae libertad, que te saca de lo más profundo. ¿Te has sentido alguna vez ahogado por la circunstancia? ¿Hola? ¿Te has sentido alguna vez como que estás en el fondo del mar? Que estás aislado y que pareciera que nada fuera a rescatarte, nada te podría ayudar, que estás a punto de ahogarte y de perder tu vida. Así se sentía David. Sin embargo, el Señor vino y le trajo libertad. Seguimos adelante. Cuando el Señor te liberta, cuando el Señor te pone en alto, el diablo no te puede condenar. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice de esta manera, Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Para los que no andan conforme a la carne, para los que no andan conforme al pecado, para los que no son esclavos del pecado, sino para los que viven o para los que andan conforme al Espíritu de Dios. Dios nos quiere llevar a un tiempo nuevo en nuestra vida espiritual. Quiere elevarnos espiritualmente para que podamos caminar en el Espíritu más allá de nuestras limitaciones. Hermanos, si hoy, o joven que me estás escuchando, si hoy te estoy hablando desde aquí es porque estás delante de un hombre que tiene muchas limitaciones. Pero sin embargo el Señor tiene misericordia y puede usar una vida como esta y por lo tanto puede usar tu vida. Porque Él te ama, porque Él tiene misericordia y quiere iniciar un nuevo tiempo con tu vida. No importa lo que hayas hecho, no hay nadie que te pueda condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Seguimos, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, lo que hemos hablado recién, la dádiva de Dios es vida eterna. La ley de esa vida nos libró del pecado y de la muerte. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos estarán dispuestos a vivir por el Espíritu o a vivir en el Espíritu? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Sí, déjese guiar por el Espíritu de Dios. Conózcalo. Búsquelo.
Él siempre está dispuesto a hablarte y a guiarte. Cuando tenemos la vida de Cristo en nosotros, entonces el Espíritu de Dios viene a nosotros para que seamos hijos de Dios. Repita conmigo, hijos de Dios. La pregunta es, ¿esclavos o hijos? Otra vez, ¿esclavos o hijos? Hijos. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Repita conmigo, hijos. Hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Cuántos quieren el espíritu de su Hijo? El cual clama, papito mío, papá querido, amoroso Dios. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos lo mismo. Papá, papito, hermoso, hermoso Señor. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Y como hijos, además de hijos, nos hizo herederos. Repita conmigo, herederos. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero ser no solamente hijo, sino que quiero ser heredero. ¿Cuántos herederos de Dios hay acá? ¿Qué será las riquezas que Dios tiene para vos? ¿Qué será lo que Dios quiere heredarte? Porque entonces, de esclavos pasamos a ser hijos y de hijos pasamos a ser herederos. ¿Herederos de qué? De todas las riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podemos ser herederos de gloria. Versículo 18, mirá. Rapidito, 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben como herencia la gloria de Dios? Para manifestarse en nuestra vida, para poder salir de las aflicciones, para que no estemos más en el pecado. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de la creación de Dios. ¿Dice ahí eso? No, de los hijos. Repita conmigo, de los hijos. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 21. Para terminar con esta parte. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos quieren esa libertad? Yo quiero la libertad hoy de Cristo. Quiero vivir en esa libertad para experimentar todo lo que Dios tiene para mi vida en este año. Si hay cosas que tengo que cambiar, me pondré a cambiarlas. Si hay cosas que tengo que renunciar, renunciaré. Si tengo que crucificar ciertas áreas de mi vida en la cruz con Cristo, ahí estaré, porque quiero un tiempo nuevo. Esos son los que probablemente hoy están necesitando libertad. También quiero dirigir mi palabra a aquellos que tal vez salieron de la libertad, salieron a la libertad. Personas que salieron del sistema de Egipto. Aquellos que fueron libertados por el libertador, pero que hoy están pasando por un desierto. ¿Habrá alguien que hoy está pasando por un desierto? No me levante la mano, por favor. Desierto nos representa un lugar seco, donde muchas veces no hay sustento. En el desierto es el mejor lugar donde cada uno de nosotros podemos clamar y donde podemos predicar.
Vaya conmigo a San Mateo capítulo 3, versículo 1. Rapidito que se nos termina el tiempo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando ¿en dónde? Hola, ¿en dónde? En el desierto. Cuando estamos en el desierto, cuando estamos pasando un momento difícil, hemos conocido a Cristo, nos hemos entregado a Él, pero estamos viviendo un desierto en nuestra vida, es allí donde tenemos que predicar. Versículo 2, fíjense lo que dice. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, predicaba Juan el Bautista. El 3. Pues este es aquel en quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Es en el desierto donde preparamos el camino del Señor para que la gente venga a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El desierto te sirve para clamar y para predicar. En el momento de desierto de tu vida es ahí donde más debemos clamar y donde más debemos predicar la palabra del Señor. Siempre, tanto el pueblo de Israel como Jesús mismo fue llevado al desierto. Preparar el camino. Mire, si hay alguien especialista en desierto, ese es Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él tuvo que pasar 40 días en el desierto. La pregunta es, en esta noche, ¿cuál es tu desierto? ¿Cuál es el desierto que hoy estás viviendo? ¿Tuviste un problema sentimental? ¿Te peleaste con un amigo? ¿Tenés una mala relación con tus padres? ¿No podés llevar o sobrellevar la muerte de un ser querido? Hay cosas que hoy estás viviendo, estás sediento, ya no das más, estás siendo tentado, te sentís solo en el desierto. Yo hoy quiero decirte de parte del Señor en estos últimos minutos que me quedan, Isaías capítulo 58, versículo 11. Si estás pasando por un desierto, dice la Biblia, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías, en los desiertos, Él saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. ¿Cuántos dicen amén? Y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y también su palabra nos dice en Isaías 43, versículo 18, dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. ¿Cuántos están deseosos de recibir las cosas nuevas de parte de Dios? ¿Cuántos están deseosos de recibir lo nuevo de Dios para este año 2015? Dice la palabra del Señor y te promete el Señor, en tu tiempo de desierto, otra vez, repita conmigo, otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese es nuestro Señor. En medio del desierto Él te sustenta. En medio del desierto Él abre ríos. En medio del desierto Él abre caminos para que comience un nuevo tiempo en tu vida, para vivir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso. ¡Aleluya! ¡Viva la libertad de Cristo! Fuerte el aplauso que para nuestro Dios. ¡Aleluya! Nos ponemos de pie, por favor. La libertad, hermanos, nos lleva a conquistar. Repita conmigo, conquistar. ¿Cuántos quieren conquistar este año? Mire, tu tierra prometida, varón, mujer que me está escuchando, es este año 2015. Tu tierra prometida es este año 2015. ¿Estará dispuesto a conquistarlo? Hay cosas que nos están esperando de parte de Dios. Hay cosas que Dios quiere mostrarnos en este año. Veremos
La tierra prometida que el Señor nos ha dicho y nos ha entregado. Yo quiero ver y palpar todo lo que Dios una vez prometió a mi vida. Y quiero ver y palpar lo que Dios una vez prometió a tu vida y lo que prometió a la iglesia. Yo quiero esa tierra prometida. Pero muchas veces, primero es necesario salir de la esclavitud. Luego tal vez tengas que pasar por el desierto. Pero después del desierto viene la conquista. ¿Cuántos dicen amén? Viene el tiempo de conquista. Año 2015, tiempo de conquista. Tiempo de cielos abiertos. La gente, las personas vendrán a los pies del Señor por montones. No por el poder de un hombre o de una persona o de un pastor o de una autoridad, sino por el poder de Dios, que hoy ha decidido en este año 2015 abrir los cielos ante una iglesia que le ha creído, que ha salido de la esclavitud y que ha pasado por el desierto, pero que hoy está dispuesto a conquistar. ¿Cuántos conquistadores hay aquí hoy? Personas que abren su casa para predicar la palabra en un grupo de crecimiento. Personas que están en los grupos compartiendo el discipulado, hablándole a los compañeros de trabajo, los amigos, los compañeros de estudio. Ahí está el Señor. La libertad nos lleva a conquistar nuestra familia, que este año sea el año para que nuestros familiares conozcan a Cristo. ¿Cuántos tienen familiares que todavía no conocen al Señor? Que podamos ir a la conquista. ¿Se animan? ¿Se animarán a ir a la conquista? Amén. El Señor te tiene preparado cosas grandes. Al punto tal, dice la palabra que en el libro de Josué, capítulo 6, ya Josué fue el que llevó la bandera de la conquista. Josué fue el que se atrevió a cruzar el Jordán e ir a la tierra y directamente a conquistar la tierra. Y motivó al pueblo a ir derecho y hacia adelante. La primera conquista que tenían era Jericó. Era su gran desafío. Era lo primero que Dios le iba a entregar de todo eso que le había prometido. ¿Cuál va a ser lo primero que vas a conquistar en este año? ¿Cuál es tu Jericó? ¿Cuál es eso primero que hoy vas a tomar? Hoy quiero decirte de parte de Dios en Josué capítulo 6, versículo 20. Dice la palabra: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Repita conmigo: el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. ¿Y qué pasó? La tomaron. Gloria a Dios. Así va a ser este año 2015. Así va a ser lo que te has propuesto para este año. La primer conquista será así. En el Espíritu, clamando y orando al Señor y creyendo por un milagro grande. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver nuestras familias a los pies de Cristo. Vamos a ver nuestras metas conquistadas. Yo lo creo con todo mi corazón. Y espero que hoy te lleves de este lugar la iniciativa, el poder de Dios que te incita a que puedas creerle por algo grande en este año. Vamos derecho y hacia adelante porque hay una conquista que nos espera. Nada nos va a separar del amor de Dios. Antes que todas estas cosas, dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Más que vencedores. Y el pueblo gritó. ¿Se anima a gritar? ¡Eh! Para que se caiga el muro, grite. ¡Eh! Vamos derecho y hacia adelante. Hay una conquista que nos espera. ¡Aleluya!
Aleluya, dale fuerte el aplauso al Señor. Gloria, gloria, derecho y hacia adelante.